Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero lo importante preguntar este momento al señor ministro Serrano es, ¿qué resultado dio esta permisividad exagerada? Mire, yo creo que en realidad lo mencionado por la asambleísta precandidata del Partido Social Cristiano, la señora abogada Cintia Viteri, no está diciendo la verdad, ¿no? Porque ella, en primer lugar, señala que el consumo se legalizó recién durante la gestión de nuestro gobierno. El consumo de drogas en el Ecuador se legalizó en el año de 1997, Gonzalo. 1997. En el año de 1997 se hace una reforma en la cual se introducen algunos cambios sustanciales en el Código Penal, pero el Tribunal Constitucional de ese entonces, así se llamaba la actual Corte Constitucional, en la resolución 119197, para ser más exactos, ¿no? Establece justamente que la persona que sea determinada como consumidora, no podrá ser procesada ni como microtraficante ni como narcotraficante. Pero aquí hay un tema medular, y yo recuerdo claramente cómo vino este caso. En la ciudad cómo se dio en 1997, ¿no? Yo tenía 27 años en el 97. Calculemos que ya estamos jovencito en Cuenca. Ya estamos más maltoncitos ahora. En el año 97 resulta ser que capturaron a unos muchachos, a unos chicos de clase media alta en Cuenca. Los detuvo un policía que les odiaba, tenía alguna pica, algún tema de resentimiento social, alguna cosa contra estos muchachos. Y la cuestión es que efectivamente les encontró fumándose una marihuana. Bueno, les metieron presos a estos muchachos. Estos muchachos permanecieron presos, si no estoy mal, 8 a 12. En ese tiempo un escandalazo. Imagínense lo que era eso, ¿no? 3 muchachos de clase media alta que estaban en el sector del Colegio Benigno Malo, me acuerdo tan claramente, ¿no? Fueron detenidos y fueron llevados a la cárcel como microtraficantes, como consumidores. En ese tiempo teníamos un gran jurista, profesor mío también de la universidad en materia de derecho penal, que era ya, si no estoy mal, presidente era presidente de la asamblea del legislativo aquí, que era el doctor José Cordero Acosta, ¿no? Excelente cuencano. Y ahí se planteó justamente la demanda de inconstitucionalidad a esa norma, y obviamente, entre otras, si no estoy mal, la propia abogada Cintia Viteri también era diputada, si no estoy mal, ¿no? Pero se planteó esta demanda en el año de 1997 para diferenciar el consumo del microtráfico, del narcotráfico, que creo que era lo más lógico. Comenzar a tratar el problema desde el punto de vista de consumo como un problema de salud pública y el punto del microtráfico y narcotráfico como un tema delincuencial. Ahora bien, lastimosamente, esto quedó ahí. Esto simplemente quedó con una resolución que no resolvió absolutamente nada. Entonces, al final de la jornada, todo estaba siempre en manos de la instancia de los funcionarios que hacían la aprehensión de las personas que estaban con droga, ¿no? Entonces, ahí determinar efectivamente que... ¿Qué organismo era el encargado? Año 97. La propia policía. La policía hacía las batidas, acuérdense, las batidas en el patrullaje, hacía las batidas, entonces detenía a cualquier persona, ¿no? Y esa persona, ¿no es cierto?, dependía mucho hasta incluso de actos de corrupción, ¿no es cierto?, qué pasaba con el policía, qué pasaba con el fiscal, qué pasaba con el juez, para determinar si específicamente se le determinaba como consumidor o como microtraficante. Pero aquí viene el tema fundamental, ¿no es cierto? Lo que se hace en el año 2013 se inicia un debate para determinar efectivamente una diferencia muy clara de lo que es microtraficante, de pequeña escala, de mediana escala, de gran escala y narcotraficante. No podía ser que en nuestras cárceles, Gonzalo, el 70% de privados de libertad
El 70% de privados de libertad eran personas que habían sido aprendidas años antes con menos de 20 gramos, tenían en su posesión menos de 20 gramos de droga. Y sin embargo, los grandes narcotraficantes, los microtraficantes distribuidores de la droga, ellos no estaban en la cárcel. Que trafican por toneladas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los homicidas y los asesinos no se llegaban ni a juzgar ni el 10% de las personas que estaban procesadas por homicidios y asesinatos. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro país? Por un lado, teníamos las cárceles llenas de expendedores de esquina, algunos de ellos incluso consumidores, y por otro lado, teníamos microtraficantes, narcotraficantes, lavadores de dinero que comenzaron a hacer de las suyas en nuestro país. Yo le he traído este cuadro, Gonzalo, que creo, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el microtráfico, el narcotráfico con las muertes violentas en el país? En nuestro país, por lo menos hasta el año 2011, las muertes violentas en el país comenzaron a estar muy ligadas a casos de sicariato, a disputas de territorio de microtraficantes y a disputas también de blindaje de bandas de narcotráfico. Aquí en este cuadro que podemos ver desde... Pero ¿cuál es la asociación de hechos, la asociación de ideas con la cual usted nos quiere, nos quiere explicar de que estamos equivocados en la interpretación de las leyes que robustecieron, según lo que comenta la gente, prácticamente... Ahí es donde se quiere efectivamente, como lo decía la abogada Viteri, se quiere maquillar, ¿no es cierto?, un hecho, ¿no es cierto?, un hecho fundamental, que es que recién en el año 2013 se aprobaron, o en el año 2014 se aprobaron reformas para el tema del consumo. Sí. El consumo está legalizado en el país, es decir, no constituye delito más que legalizado. El consumo de drogas no constituye delito en el Ecuador desde el año 1997. ¿Por qué? Obviamente una consideración específica, un caso concretísimo que yo he traído a colación y que lo recuerdo claramente. ¿Por qué se dio este proceso de demanda a la Corte, al Tribunal Constitucional y todo eso? Pero, ¿hacia dónde quiero llegar, si me permite, Gonzalo, ¿no? Hacia dónde quiero llegar es que efectivamente resulta ser que ahora, ¿no es cierto?, ahora tenemos el problema del microtráfico. Antes no existía el problema del microtráfico. Ahora escondemos que el país era un país en el cual nos estaban matando a 6 personas por día. En Guayaquil se mataban a 3 personas por día, cuando el alcalde Nebot estaba a cargo de la seguridad ciudadana. ¿Pero qué tiene que ver la permisividad al consumo con la estadística de homicidios? Tiene que ver todo, Gonzalo, porque... Eso le pregunto para que exactamente, sí. Porque en el Ecuador, las muertes violentas, a partir del año 97... Sí, así es. Del año 96... las muertes violentas en el Ecuador comenzaron a incrementarse de manera dramática por acción del microtráfico y del narcotráfico. Casos de sicariato. Claro. Ustedes ya estaban en el poder 2008 y esto asciende a 18, casi 19 puntos porcentuales. Sí, pero tampoco podemos mirar la historia desde que estamos en el gobierno. Gonzalo, miren, cuando vemos, pero el gráfico que le estoy presentando acá está desde 1980. En el año de 1980, las muertes violentas en el Ecuador efectivamente... Yo tengo desde el 2000. Sí, le voy a dejar este cuadro también. Este está desde el 91. Pero en este cuadro que estamos viendo acá, tenemos muertes violentas desde el año 1988 y las muertes violentas en el año 98 la tasa por 100.000 habitantes era de 6.40 por 100.000 habitantes. En el año 85 fue el último año que dejamos de tener la tasa de un solo dígito. En el año 85 tuvimos una tasa de 9 casos por 100.000 habitantes y ya obviamente en el gobierno de Félix Cordero perdimos la tasa de un dígito, 10.30 casos por 100.000 habitantes. Pasamos a 2 dígitos. Pasamos a 2 dígitos y como usted puede ver en la gráfica que la vamos a dejar aquí, esto se comienza a incrementar dramáticamente. Ya en el año 99, en el año 98 la tasa era de 15.26.
en el año 2004 la tasa era de 18.24. Y desde el año 2004 esa tasa se mantuvo hasta el año 2011. ¿No? Se mantuvo de alguna manera 17, 18, 17, 16, 17, 18. Se mantuvo. Y en el año 2011 comenzamos a tener una reducción sustancial porque efectivamente cambiamos el modelo de gestión de la seguridad ciudadana en el país y decimos, no, pues aquí no nos vamos a dedicar a perseguir a los expendedores de la esquina, ¿no es cierto? Aquí tenemos que desarticular las grandes bandas criminales que estaban operando en el país. Comparativamente al ejercicio de capturas realizada en un periodo más o menos similar antes de ustedes, antes de la gestión de ustedes. No hay comparación. No hay parangón. No hay comparación, Gonzalo, porque si nosotros comparamos la incautación de droga entre el año 97 y el año 2007, ¿no es cierto? Tal vez se incautaron en el país 150 toneladas, ¿cierto? Entre el año 2007 y el año 2000, o sea, nos faltaría todavía un año, pero al año 2016, en lo que vamos, estamos incautando cerca de 570 toneladas. Entonces, obviamente hay una diferencia sustancial, pero hay un tema, alguna vez lo comentamos aquí, sí. Gonzalo, yo di este dato. En el año 99, las hectáreas de hoja de coca que se sembraban en la región, en Colombia, en Perú y en Bolivia, eran de 220.000 hectáreas de hoja de coca. Eso vino disminuyendo porque en Colombia, obviamente, con todo el proceso de erradicación, se llegó al año 2011 ya con 160.000 hectáreas de hoja de coca. Año 2011. Sin embargo, en el año 2011, 2012, 2013, cuando se mantiene ese cultivo bajo de hoja de coca, nuestra policía comienza a producir muchísimos más resultados y comenzamos a incautar más droga que cuando se producían 220.000 hectáreas. Y comenzamos a incautar 30 toneladas, 40 toneladas, 60 toneladas, 80 toneladas. Este año, lastimosamente, desde el año 2015, los sembríos de hoja de coca en Colombia se vuelven a incrementar, pasan de 60.000 hectáreas nuevamente a 100.000. Y hay graves ya informes que determinarían que los sembríos incluso podrían llegar hasta 120.000 hectáreas de hoja de coca en Colombia. Entonces, ¿eso qué determina? Que sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, este trabajo que tuvo la policía cuando los sembríos de hoja de coca eran bajos, porque la mayor cantidad de droga que se incauta y que es para tráfico internacional es cocaína, efectivamente, ¿no es cierto?, dio resultado el proceso que estábamos siguiendo. Es decir, que nuestra propia policía tenga la capacidad de hacer el trabajo de inteligencia antidelincuencial, que no estemos esperando el informe con el número de teléfono. Y yo le puedo asegurar que estos años han sido los de mejor relación que hemos tenido con las policías de Inglaterra, de España, de Francia, de Holanda, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo de relación horizontal, donde efectivamente si nosotros como ecuatorianos... los embajadores, ex embajadores y el embajador actual pueden convalidar esta realidad que usted nos describe. Definitivamente, yo creo que estamos en el mejor momento de la relación con todas las policías que he mencionado. Estamos en el mejor momento de nuestra relación con Interpol también, porque hemos logrado generar efectivamente un nivel de confianza tal con la eficacia de nuestra policía en el tema de muertes violentas. Pero en materia de inteligencia especialmente, ¿no? En el tema antinarcóticos, en el tema de violencia criminal. Digo, pero la policía ecuatoriana se ha puesto ya traje largo, mire, y ha asomado o ha hecho visualizar un trabajo de inteligencia muy importante. Mire, tenemos una unidad que se llama Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, la UIAD, ¿no? Sí. Yo diría que esta unidad, que es una unidad que trabaja para los ecuatorianos, por los ecuatorianos, y que también coopera con la policía colombiana, con la DEA, coopera con otras policías, pero que sobre todo trabaja para nosotros, ha desarticulado en estos 5 años, yo diría que a las 50 bandas más peligrosas, conjuntamente con el ULCO, conjuntamente con otras. DINASED es muertes violentas,
pero conjuntamente con Digo, el pero hurto y la usted dirección estaba antinarcóticos, haciendo esa sí, comparación. Pues. y, con, sí, Y el crimen que acabamos ya, de verificar entre todos los ecuatorianos es terrible. Es terrible. Es algo... Pero solo para terminar Sí, la sí. idea. Entonces la UIA ha desarticulado a las 50 bandas más peligrosas que hemos tenido en el país, Gonzalo. Ya. Este rato no tenemos a los choneros en Manabí. Se daban el lujo estos individuos de cobrar vacuna en la ciudad donde estaba la base de Manta. Mientras estuvo la base de Manta, Manta llegó a tener una tasa de 50 casos por 100.000 habitantes. El día de hoy Manta tiene una tasa de 7 casos de muertes violentas por 100.000 habitantes, es decir, de 50 hemos pasado a 7. Cobraban vacuna, Gonzalo, cobraban vacuna en las tiendas, en los almacenes, le cobraban vacuna a la gente, como si estuviésemos en alguna situación sin Dios ni ley. Pero ¿qué es lo que pasaba en la frontera? ¿Qué pasaba en Esmeraldas, en San Lorenzo? Habíamos llegado a tener tasas de 180, 190 casos por 100.000 habitantes y creíamos que San Lorenzo era inviable. Pero un hombre bien empleado, un país con muchísima empresa privada, ministro, las cosas van a cambiar, la fotografía no sale distorsionada con estos peros terribles que está viendo la gente. Dicen que en las barriadas populares de nuestras ciudades, y ojalá este sea el tema para un siguiente encuentro, yo estoy totalmente a la orden de usted, más que de usted, de la exigencia que se impone socialmente hablando este instante de que nos preocupemos de esto. Vea, el crecimiento del caudillaje de mujeres involucradas ya en bandas. Esto 13 mujeres, 13 féminas han sido detenidas en grupos delictivos y pasan a ser ellas las comandantes en jefe, perdone por decirlo de esa manera. No es el afán... No lo sabemos. Sí. Pero la pobreza es una de las posibles causas, dicen los expertos. De esto, por ejemplo, hay que hablar. Pues, pero por supuesto que hay que hablar. Si ese tema está planteado por nosotros, no es el Expreso toma la nota, pero sobre la base de lo que del análisis. Marieta Campaña Villasís. Sí, doña Marieta justamente estuvo en la entrevista que dimos la semana pasada. Ella estaba en la redacción de Quito. Sí, aquí en el Expreso, y ella estuvo ahí. Y efectivamente nosotros lo que señalamos es esto. Nosotros visibilizamos el problema, así como hemos visibilizado el problema del microtráfico. Es que es obligación de ustedes. Claro, por supuesto, Gonzalo. Si eso y llevarnos de la oreja, la cobertura, y por supuesto, al seguimiento, a la educación de la gente. Hemos visibilizado el problema del microtráfico, de las muertes violentas en el país. No podía estar esto simplemente ausente de la política pública del Estado. Y como gobierno, reitero, la política pública se ha comenzado a manejar de manera integral. Es decir, nosotros para saber cómo operamos en tal o cual barrio, hacemos el análisis conjunto para el tema del microtráfico, hacemos el análisis conjunto en la Secretaría de Drogas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y con el MIES, y a partir de ahí comenzamos a ver cuáles son los problemas. Familias disociadas, falta de empleo formal, es decir, comenzamos a hacer el análisis. En los colegios, ¿qué está pasando en los colegios? Eso. ¿No es cierto? Entonces hacemos el análisis integral, y eso nos ha permitido que al momento ya tengamos 28 intervenciones integrales a nivel nacional, 28 ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Cómo las llaman a esto que usted está realizando? Este programa nosotros lo hemos denominado 16 millones. Fuera de esquemas internacionales inclusive. Sí, por supuesto, es que si nosotros tomamos todo como una receta, si nosotros no nos tornamos creativos. Eso, exactamente, si nosotros tomamos todo como recetas y pensamos que combatir el tema del microtráfico aquí es lo mismo que combatir el microtráfico en Nueva York o en Santiago de Chile, pues simplemente estamos perdidos. Así es. Entonces lo que hemos hecho es hemos creado nuestra propia metodología. Al momento tenemos un sistema que se llama el sistema automatizado contra las drogas, ¿no es cierto? Los padres de familia, los maestros, los rectores de colegio, los representantes estudiantiles de los colegios, ahora ya pueden acceder a un sistema, ¿no es cierto?, en el cual nos informan con fotografías, con detalles específicos, en qué lugar, cómo, quién está expendiendo droga. Y esto le llega en línea a la policía. Este programa ya comenzamos en Guayaquil, estamos comenzando también en la ciudad de Quito. Y ellos nos están entregando información. Cuidamos a las fuentes, protegemos la identidad de las personas que nos dan la información y al mismo tiempo la policía ya puede hacer análisis. Si es que
el expendedor de droga aquí en Quito, el distribuidor, tiene relación con el expendedor en Guayaquil. Y esto hay que manejar en el más absoluto secretismo, porque yo le iba a sugerir que le dé una línea directa para que escuche el defensor del pueblo. Mire, es realmente risible lo que pasa con el defensor del pueblo, ojalá, el defensor público en realidad. Pero el tema fundamental, Gonzalo, es efectivamente cómo logramos que la ciudadanía, que los jóvenes sobre todo, tengan un mayor nivel de confianza en la policía. Que la policía deje de ser vista como una instancia meramente represiva, que la policía comience a hacer efectivamente lo que pasa en otros países, lo que está pasando en países como Nicaragua, lo que está pasando en países también con la propia realidad que al momento se está viviendo en Uruguay, ¿no es cierto? Con policías que efectivamente están en un nivel de confianza con los ciudadanos que ha permitido que el microtráfico también tenga reducciones sustanciales y que el narcotráfico prácticamente no exista, ¿no? Entonces, nuevamente, Gonzalo, un poco para concluir, la lucha contra la violencia criminal en nuestro país se planteó como principal objetivo reducir las muertes violentas en niveles que nos permitan llegar nuevamente a antes de 1980 en valores absolutos. Es decir, que nuestra sociedad recupere la tranquilidad y la paz en cualquier espacio público en el que se encuentre. Creo que vamos en esa línea. En el tema del microtráfico y el narcotráfico, en el tema del narcotráfico también los golpes que hemos dado son importantísimos. 17,000 millones de dólares incautados. Nos hemos enfrentado a todas las estructuras criminales que tiene el país, incluso algunas que lograron cooptar a policías dentro de la institución. Y finalmente, en el tema del microtráfico, este trabajo integral que estamos haciendo con la Secretaría de Drogas, con el Consejo de Drogas que lo preside el propio presidente de la República, y este trabajo que hacemos con educación, con salud, nos permite ya estar en el territorio desde otra perspectiva. No desde una perspectiva reactiva, sino desde una perspectiva que efectivamente nos permita cubrir el consumo a través de la prevención, pero también de la rehabilitación y obviamente la policía haciendo su trabajo. Yo creo que vamos en un camino en el que habrá que fortalecer esta lucha efectivamente, esta preocupación del microtráfico, más relación con los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es lo que nos falta. Perder más el miedo a tener esa relación con la policía, con las instancias de Estado para entregar información, pero al mismo tiempo para acrecentar el tema de la política pública en salud y en educación. Indiscutiblemente siempre tengo que referirle y repetirle. Usted ha sido un baluarte en la pérdida del miedo y ha sido respetabilísima su acción, su actitud, especialmente en estos temas. Hay que hacer un reconocimiento público y créame que la mayor parte de mis amistades con los que yo se refieren en buenos términos a las campañas que usted ha liderado, ministro, aunque está en desacuerdo con otros temas. Mire, Gonzalo, pero en esto usted se las ha jugado. Nosotros tenemos un lema que es vivir sin miedo. Debemos construir un país que viva sin miedo. No importa la estatura, si somos más altos o más patuchos. ¿Y en Ibarra aquí lo que ¿le han botado del caballo a usted? No. Entonces o se cayó el caballo. Segundo Peñarol, me caí con el caballo. Sí. El estribo estaba muy bajo. Pero en realidad es parte de... ¿Le han gritado también? No, bueno, por ahí había siempre alguien, ¿no? Pero lo fundamental acá es hubo mucha cercanía con la ciudadanía y lo que tratamos, porque estamos presentes en estas celebraciones tradicionales, en la cacería del zorro, vamos a estar en la Mama Negra, etcétera, porque ahí es donde se determina... Usted va a presidir la lista de nacionales, tiene que familiarizarse con... Mire, no, Gonzalo, yo creo que la convivencia social pacífica del país pasa en la medida en que recuperamos esas tradiciones también para en esos espacios demostrar cuál es nuestro nivel de convivencia social pacífica. Eso es una buena idea. Por ejemplo, el tema, ahora hemos visto una cacería del zorro con muy poco consumo de alcohol, la gente muy preocupada, muy pendiente más bien de cómo llega a hacer su competencia, etcétera, y la gente disfrutando de estas festividades dentro de esa perspectiva. Entonces, la convivencia social pacífica también tiene un objetivo fundamental, tiene un tema de fondo, que es obviamente erradicar la violencia, que estaba presente antes en todas estas reuniones, en todos estos eventos sociales. Y todo esto, reitero, Gonzalo, tiene a su vez una articulación con la seguridad ciudadana. Porque en la medida en que los ciudadanos, ¿no?, honestos, que somos la gran mayoría, estamos
estamos unidos, efectivamente, la delincuencia, con una policía honesta, transparente, que rinde cuentas, la delincuencia cada vez le va a tener miedo a la ciudadanía y los ciudadanos vamos a dejar de tener miedo